Bueno, buenas tardes a todos. A ver, un poco la idea de esta charla tiene que ver con algunos pequeños títulos sobre dos cuestiones. Una cuestión primera con cuestiones de planificación fiscal local y qué tenemos que tener en cuenta para lo que es el ejercicio fiscal actual que estamos viviendo, el año 2020. En dos cuestiones muy puntuales. El tratamiento bienes personales, una modificación muy importante que se dio recientemente en este impuesto. En el tratamiento de dividendos y utilidades, también una modificación fiscal reciente, modifica radicalmente cómo vamos a tratar y los impuestos que hay que pagar por distribuir o trabajar con la caja societaria o distribuir utilidades. Y después quisiera trabajar un poco sobre mitos y verdades en cuanto a planificación fiscal internacional, motivado más que nada por una cuestión de contexto. Así que bueno, vamos por títulos. Lo primero es bienes personales. Seguramente muchos habrán estado enterados y habrán escuchado que finalizando el año pasado se sancionó una ley que es la 27541. A todo esto les quiero decir a todos que mi página web es www.sergiocarbone.com.ar. Si buscan mi nombre en YouTube, también van a encontrar un canal de YouTube. Tanto en mi página web como en mi canal de YouTube hay material para quien quiera repasar algunos de los temas que estuvimos hablando. En mi página web coloco escritos o textos académicos o libros digitales. Todo lo que voy a explicar acá está dispuesto en libros digitales. Cuando entran a mi página web, el primer libro se llama Ley 27541, y en esa ley trato varios temas dispuestos en esa norma. Dentro de los temas, dentro de esos capítulos, hay uno que trata bienes personales, que es lo que a nosotros nos va a importar. Respecto a ese libro, les recomiendo que lo bajen, aunque sea repasen ese capítulo. ¿Qué es lo que nos importa en bienes personales? Bienes personales, lo que surgió con la última modificación tributaria, o la gran modificación tributaria, es que se cambia de un esquema de liquidación único en el impuesto. Recordemos que es un impuesto que recae sobre las personas humanas, las personas físicas, o anteriormente se denominaban personas físicas, que son residentes fiscales al 31 de diciembre de cada año. El criterio antes era el domicilio civil, se modifica por residencia fiscal para evitar esquemas de planificación fiscal abusiva. Es decir, me quiero ir a vivir a Uruguay, establezco domicilio en Uruguay y no pago bienes personales aquí en Argentina. Eso se podía hacer hasta hace muy poco tiempo, hoy ya no se puede hacer. Hoy hay que perder el carácter de residente fiscal. Para esos sujetos, los que son residentes fiscales, históricamente siempre existió un esquema de liquidación. Independientemente de cómo fuera que funcionara el esquema, siempre había uno. Tomaba la base de bienes del contribuyente y aplicaba un esquema de alícuotas. La ley 27541 modifica eso y crea un sistema de liquidación que me gusta llamarlo dual. Es decir, en función del comportamiento del contribuyente, en función de las decisiones que vaya a tomar ese contribuyente, el contribuyente va a liquidar conforme a un esquema u otro. Básicamente la decisión que toma el contribuyente es si repatria o no repatria bienes, y ahora vemos de qué se trata. Pero lo importante de esto es que hay aquel contribuyente que toma una decisión que implica no repatriar bienes, no solamente se modifica el esquema de liquidación para una cédula de bienes, esto es, a los bienes que están en el exterior, sino que la consecuencia es que se incrementa sustantivamente la tributación a la que va a estar sometido ese contribuyente en un ejercicio fiscal determinado. Y estamos hablando en la foto del 31 de diciembre del año 2019. Y la decisión de repatriar o no bienes, que son solamente los bienes ubicados en el exterior y que sean considerados por la norma como activos financieros. Y la norma me dice algo así como, aquel contribuyente que de los bienes que tiene en el exterior repatria el 5% del valor de esos bienes, entonces va a liquidar el esquema que se liquidó toda la vida, a un esquema único que existe, que considera, digamos, una proporcionalidad en el impuesto, una progresividad en el impuesto. Pero si el contribuyente no repatria, ya sea porque no puede o porque no quiere, una parte de los bienes van a ser una liquidación progresiva, paga quien más tiene, y otra parte de los bienes, que son los que están en el exterior, va a ser proporcional. Es decir, en función de la categoría que yo le doy al contribuyente, puedo llegar a tener que pagar una alícuota hasta el 2,25%. Considerando el rendimiento financiero que generan los activos en el exterior, es una alícuota muy alta. Y la decisión de repatriar se tenía que haber tomado hasta el día de hoy. Hoy vencía el último plazo para la decisión de repatriación de bienes que estuvieran en el exterior. Estamos todos esperando que mañana nos desayunemos con una prórroga.
Pero el problema está en que aquel contribuyente, y esta norma ya, digamos, va a seguir vigente para el año que viene y subsiguiente, es algo que se modifique. Ahora, el contribuyente que en un año determinado decide o no puede repatriar, es decir, decide no repatriar o no puede repatriar, se encuentra con una liquidación al 31 de diciembre del año 2019 con un impuesto generado por un sistema dual. Esto es, el sistema de toda la vida y adicionalmente este sistema nuevo proporcional. Y con un impuesto mucho más alto de lo que le hubiera dado en el caso de que decida repatriar. Acá lo que tenemos que ver cuando hablamos de planificación fiscal es la consecuencia de no repatriar, es decir, de aceptar pagar un impuesto adicional y mucho más alto del que sucedería si yo repatrio, no es solamente el impuesto que yo pago ahora, sino que el régimen de anticipos que yo voy a estar generando, es decir, voy a estar generando una obligación tributaria inmediata y a futuro, con la seguridad de que voy a tener que pagar anticipos equivalentes al impuesto devengado en este año, a cuenta del impuesto que yo pague el año siguiente. Básicamente me estoy cargando con la decisión de no repatriar, me estoy cargando con una mochila financiera a partir del mes de agosto y subsiguientes. Entonces, cuando se habla de decisiones digamos, de cómo se trabaja esto, cómo planificarlo, hay que considerar que uno puede tener cierta incertidumbre en cuanto a traer bienes y repatriar y dejarlos y depositarlos en una cuenta bancaria, pero también tiene que decir, bueno, si no repatrio, ¿cuál es la consecuencia inmediata del próximo impuesto que voy a tener que pagar a través de anticipos? Y puede ser que el año que viene tenga que tomar la misma decisión, repatriar o no, o puede ser que pueda repatriar o no. Hoy es medio, nos tocó que la charla sea el 30 de abril, pero hasta hace un par de días uno hubiera desarrollado escenarios. En el caso de que tengamos una prórroga y ustedes puedan tomar esta decisión de repatriar o no dentro de los próximos días, o en el caso de que uno se tenga que enfrentar a esta decisión para el próximo ejercicio, se solían hacer determinadas simulaciones. Cuando teníamos un dólar a través del sistema financiero muy parecido en la cotización con el dólar oficial, era muy tentador decir, bueno, repatrio, porque lo que me estoy ahorrando en dólares es prácticamente lo mismo que me cuesta traerlos por el sistema, utilizando el mercado financiero. Hoy por hoy la diferencia se ha ampliado considerablemente. Entonces los contribuyentes, ¿qué es lo que analizan? Analizan cuando traen el dólar, a qué precio le va a reconocer el Banco Central ese dólar repatriado o esa divisa repatriada, va a ser a la cotización oficial, contra lo que me costaría en dólares pagar el impuesto adicional en el caso de que no repatrio. Si yo no repatrio, simplemente tengo la obligación de pagar un impuesto en pesos. Entonces puedo utilizar el mercado financiero para traer los pesos necesarios para cancelar mi obligación tributaria. Cuando el spread se va más del 100%, como lo que vemos que va a ser la tendencia hacia junio, entonces aquellos contribuyentes que hasta hace tan solo un mes habían tomado la decisión de repatriar, hoy se están planificando no repatriar. Yo no voy a, digamos, uno no puede hacer un juicio de valor de entre decisión de repatriar o no, pero la realidad es que incluso considerando que hoy puedo decir que me va a costar la mitad en dólares de lo que me hubiera costado hace un mes la decisión digamos, de no repatriar, porque bueno, utilizo el mercado financiero, el dólar vale casi el doble, tienen que considerar dentro de la evaluación la obligación de los anticipos que le va a quedar vigente. Asimismo, aproximadamente por 15 de febrero, entre el 15 y 19 de febrero de este año, se estableció la obligación de realizar un anticipo adicional para aquellos contribuyentes que no decidieran repatriar, o sea, que visualizaran que no iban a repatriar. Anticipo que ya se encuentra vencido. Con lo cual, quien no repatrie se va a encontrar con una obligación de un anticipo adicional no pagado, lo cual genera intereses, más la obligación del pago adicional por este mecanismo dual. Adicionalmente, le tenemos que sumar los anticipos que ya les estuve comentando. ¿Qué es lo que se puede repatriar? Se puede repatriar aquellos bienes que sean activos financieros. Y dentro de la norma, los activos financieros son depósitos bancarios, instrumentos financieros, pero también considera, dentro del concepto de activo financiero, tenencias en sociedades. Lo que se repatria es el producido de la venta, es decir, tengo un bono, yo lo vendo, ese producido es lo que repatrio. Y el monto a repatriar tiene que ser el 5% de los activos medidos en el exterior. Una cuestión importante es, cuando la divisa cotizaba 60 pesos y 63 en el mercado financiero,
las cuentas que uno veía en los periódicos económicos, lo hacían todo en dólares la cuenta, es decir, tengo $1.000.000 en el exterior, tengo que repatriar el 5%. Y decía, usted tiene que repatriar el 5% y colocaban el valor en dólares. La cuenta del monto de repatriación es en pesos. Y esto también es importante, porque si yo tengo que decidir repatriar, yo la obligación que tengo es de mesurar el patrimonio que tengo en el exterior, y es una gran confusión que se dio hace unos meses. Lo evalúo al tipo de cambio oficial, 59,69, eso me da un monto en pesos, y yo lo que tengo que repatriar es el monto en pesos de lo que estoy hablando. El problema es que lo que repatrio y el vehículo que voy a utilizar es el mercado oficial, con lo cual utilizo el tipo de cambio oficial. ¿Sí? La decisión se toma, digamos, en ese sentido. Si el día de mañana se habilita utilizar el mercado financiero, que es lo que se está pidiendo, en dólares me va a costar menos. Y si yo no tengo la obligación, si no decido no repatriar, a utilizar el mercado financiero, el impuesto me cuesta menos en moneda dura. Quienes repatrien pueden repatriar los dólares y dejarlos depositados en dólares en la cuenta bancaria, realizar algunas inversiones, pero los instrumentos financieros hoy no están disponibles, o bien liquidarlos automáticamente en pesos. Una cuenta que solían hacer muchos contribuyentes, que en mi opinión estaba mal, consideraban la pérdida de capital que se generaría comparando la divisa en el tipo de cambio mercado financiero respecto del tipo de cambio oficial. Es una cuenta que no corresponde hacer, porque lo que está considerando es que va a traer los dólares y los va a convertir automáticamente en pesos. Es decir, está realizando una pérdida de capital cuando en realidad no es necesario. Lo que dice la norma es que el contribuyente que quiere ahorrar el impuesto, lo que va a hacer es poder dejarlo disponible en una cuenta bancaria, y el 31 de diciembre, en teoría, podría retirar el depósito. Para ser más concreto, el 2 de enero podría retirar el depósito y se da por concluido el ejercicio de repatriación. Una cuestión importante que me parece que hay que considerar es, si yo voy a repatriar, y de vuelta, por más que la decisión la tome en este ejercicio, o la tomo en el ejercicio siguiente, y en este ejercicio decido no repatriar porque se me venció el plazo o porque no quiero, pero en el ejercicio siguiente lo quiero hacer, como lo que tomo es el valor imponible de los bienes, valuado conforme bienes personales, y todos bienes en el exterior, hay situaciones que a veces pueden generar confusión. Es decir, tengo una chacra, o tengo un inmueble determinado en el exterior, o tengo una participación de una sociedad en el exterior. Son bienes que forman la masa de bienes que voy a considerar para determinar cuánto es ese 5%. El fisco no va a atacar si el contribuyente hizo o no la repatriación, porque la repatriación es un hecho fáctico. Trajo los bienes o trajo las divisas producido de la liquidación de algún activo financiero, y trajo por el mercado único libre de cambios. El fisco no va a atacar eso. El fisco va a atacar la evaluación que le di a los bienes. Y pongo un ejemplo. Tengo una chacra en Uruguay. La tengo evaluada en $1.000.000 la chacra. Considero ese $1.000.000 y traigo el 5%. Ya vimos que el 5% se va a calcular considerando el tipo de cambio oficial, 59,69. Y lo que tengo que traer es el equivalente a eso y en pesos. Si yo traje el equivalente a eso y en pesos, el 5%, no debería tener ningún inconveniente. El problema es si evalué mal la chacra. Porque si la chacra valía 1.100.000, no cumplí con el objetivo de repatriar el 5%. Y entonces me aparece la obligación de liquidar por el esquema dual y el impuesto adicional. Ante esa situación, yo lo que he recomendado a los contribuyentes que analizaban hipótesis de repatriación, algunos la ejecutaron antes de todo esto y algunos todavía están esperando que se dé una prórroga, era obtener para determinados bienes valuaciones por profesionales idóneos en la jurisdicción en donde está radicado el bien. Y por ejemplo, en el caso de los inmuebles, dos tasaciones por peritos tasadores de la jurisdicción. Cueste lo que cueste, hay que obtenerla. Y para el caso de sociedades, que es el gran problema que se tiene, es dictamen de auditoría. En el mundo es muy común, y si me quieren más cerca, en Uruguay es moneda corriente, informes de compilación, certificaciones. Por más que esté firmado por el contador, al igual que lo que sucede acá en Argentina, si no es un dictamen de auditoría, no tiene fuerza jurídica. Entonces, para determinados bienes, yo necesito tener una evaluación de un experto externo que me permita defender el ataque que va a hacer el fisco de la mesura de la base imponible, porque el problema no es ya una elusión en la base imponible y dejar de determinar el impuesto por la alícuota progresiva. Ya se trata de que, señor contribuyente, usted no aplicó el esquema dual, y la dualidad del esquema es sumamente gravoso para el contribuyente, entonces el ajuste es severo.
como va a ser corto esto, son los tips que me parece que es necesario tener en cuenta. ¿Qué pasa si no repatrio? ¿Qué pasa si repatrio? Si repatrio puedo dejar los dólares o los bienes que yo traiga. El mecanismo de evaluación ya se los dije. A los que decidan repatriar, digamos, las seguridades que tienen que obtener en cuanto a cómo se evalúan los bienes, la discusión que se va a dar sobre la base, y en el caso de no repatriar, conocer que uno se está comprando una mochila financiera a futuro, que luego la evaluación de la mochila financiera está dado por la evaluación de la divisa en el mercado financiero. Hoy, con lo que vale la divisa en el mercado financiero, y si yo evalúo los análisis que hice a marzo de este año, la verdad es que en muchos ejercicios me está dando que es conveniente no repatriar y directamente usufructuar el mayor valor que obtengo en el mercado financiero por la divisa. Segundo punto de esta charla es qué pasa con los dividendos y las utilidades empresariales. Tema también tratado en mi libro que se ve en la página web, el libro azul, Ley 27541. ¿Qué sucedía? Hasta antes de las últimas reformas tributarias, las sociedades pagaban una tasa corporativa del 35%, y el retiro de utilidades no estaba grabado por impuestos. Es decir, yo socio de una SRL o accionista de una SA, me pagaba dividendos en la sociedad y los consideraba como no computables en mi impuesto a las ganancias. La gran reforma tributaria que se dio a principios del año 2017 dispuso una baja progresiva de la alícuota corporativa del 35 al 30% y luego del 30 al 25%, pero también dispuso que en el caso de que yo retirara utilidades o retirara dividendos de la sociedad, voy a pagar un impuesto adicional, que puede ser del 7 o del 13%. Pero el gran cambio que se dio es, a esto que le estoy sumando, es decir, la baja de la tasa corporativa y la generación de un impuesto por retirar utilidades, es que la norma tributaria hoy trabaja en base a ficciones dispuestas en el derecho tributario, donde asimila las sociedades de responsabilidad limitada al esquema vigente para las sociedades anónimas. Actualmente, una sociedad responsable limitada y una sociedad anónima fiscalmente se tratan en todos los aspectos igual. Pero hasta hace 2 años, quien era socio de una sociedad de responsabilidad limitada podía, no tenía ninguna consecuencia fiscal eso. Si era accionista de una sociedad anónima, retiraba dinero de la sociedad anónima y tenía una consecuencia fiscal, que era una ganancia presunta dispuesta por ley, en el viejo artículo 73 de la ley de impuesto a las ganancias, hoy es el 76. Eso generaba una falsa competencia, porque quien elegía el vehículo de las sociedades anónimas básicamente estaba eligiendo un mal vehículo de planificación fiscal, porque quien hacía la misma actividad sobre una SRL tenía amplia disponibilidad de la caja societaria, sin consecuencias fiscales. Hoy por hoy cambió. Los dos vehículos se tratan de igual forma y a eso se le suman presunciones fiscales. Y estas presunciones fiscales hacen algo que es muy gravoso. Es decir, yo retiro dinero de la caja societaria, en el caso de una SRL es el más claro todavía, que son sociedades de familia, donde a veces el empresario pyme no sabe distinguir que el dinero de las sociedades de la sociedad no es de él. Y el empresario pyme argentino trabaja la caja societaria como si fuera su bolsillo. Y el problema es cuando se retira dinero sin ningún carácter o título jurídico. Actualmente, si yo retiro dinero de la caja societaria, tengo que ver si ese dinero corresponde a utilidades acumuladas cuando esas utilidades pagaron el 35%. Si esa fuera la hipótesis, no voy a pagar impuestos sobre esos dividendos o utilidades, independientemente de que exista un acta de distribución, porque el derecho fiscal, al ser autónomo respecto a otras ramas del derecho, me dice, no me importa por qué lo hayas retirado, primero voy a asumir que son utilidades. Si esas utilidades son viejas, no vas a pagar el impuesto, pero si esas utilidades corresponden a las utilidades contables devengadas a una tasa del 30%, vas a tener que pagar el 7%. Y nosotros nos podemos encontrar con un ejercicio donde, supongamos, una empresa que nace en el año 2018, nace tributando el 30% y gana 1 millón de pesos. Y yo puedo retirar 1 millón de pesos de la caja porque me lo llevé. No hay ninguna distribución de dividendos, nada, me lo llevé. La ley de ganancias va a venir y me va a decir, mire señor, yo presumo que son dividendos, usted paga el 7%. Hasta ahí es fácil. Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando yo retiro 1.200.000, 1.300.000? Es decir, más que las utilidades acumuladas anteriores. La ley fiscal hace una segunda presunción sobre eso y me dice, voy a hacer de cuenta que esa cuenta es las utilidades corrientes, estás haciendo un adelanto de utilidades, que es algo que está vedado por la 19.550, que es la Ley General de Sociedades, pero el derecho fiscal de vuelta
se mete en su propia autonomía y decide. Entonces, cuando uno retira dinero de la caja societaria, si lo imputa a las utilidades viejas, sabe que tiene que retener el 7% o el 13% a futuro. Pero si de pronto consume las utilidades viejas, a todo esto estamos hablando de utilidades contables y a todo esto son utilidades ajustadas por inflación, si uno consume esa mesura vieja, va a tener que retirar algo a cuenta del resultado del ejercicio que no sé cuánto va a ser. Y puede ser que me encuentre con un retiro a fin de ejercicio que supere las utilidades del propio ejercicio y tenga que pagar una ficción que es disposición de fondos a favor de terceros, donde se presume que la empresa me prestó dinero a cambio de una renta. Renta que yo no le pagué, pero por presunción fiscal tengo que pagar impuestos. Considerando la tasa de corte bancario, que el 31 de diciembre era y puede ser a futuro excesivamente alta. Entonces, ¿por qué este punto? Esta modificación que se dio concretamente con la ley 27430 implica que el uso de la caja societaria, a partir de esa norma, tiene que ser planificada por los socios. Los retiros ya no pueden ser a cuenta de algo que no se sabe bien qué es, que era una práctica muy común, retiraba dinero de la caja societaria y después me fijaba si lo utilizaba para pagar sueldos, honorarios o lo que sea. Ahora ya no, porque la consecuencia de equivocar el carácter jurídico de ese retiro se puede dar en diferentes ámbitos. Primero, directamente en tengo que pagar más impuestos. Hoy es más oneroso pagar impuestos a través de la presunción de renta, es decir, le di dinero a alguien a cambio de nada, el fisco dice, bueno, haz lo que quieras con tu dinero, a mí me tenés que pagar el impuesto. Algo más o menos así, trato de decirlo con palabras poco técnicas. Esa es una solución más cara que pagarlo a través de dividendos. Pero si la tasa de corte bancario sigue bajando, me va a convenir que sea una presunción tributaria y no que sea un dividendo. ¿Sí? Entonces, la decisión que se toma para el ejercicio 2019 puede no ser la decisión para el ejercicio 2020. Y después tenemos otra cuestión que es muy difícil de ver a veces, que es ¿cuándo tengo que retener? Estoy trabajando con una línea temporal y en el medio tenemos una economía altamente inflacionaria. 100 pesos hace un año no es lo mismo que 100 pesos hoy, y ni es lo mismo que 100 pesos mañana. Por consiguiente, no es lo mismo decir, estoy obligado a pagar un impuesto sobre la base de 100 pesos, pero no es lo mismo decirlo, lo tengo que pagar hoy, que lo tengo que pagar dentro de un año. Entonces, en ese tipo de decisiones, ha sucedido que el año pasado, considerando un desquicio de la ley 27430, que estableció un momento diferente para retener el impuesto a las utilidades presuntas distribuidas, o presuntamente distribuidas, que me permite diferir el pago de las utilidades en hasta 11 meses, yo puedo retirar en el mes 1 1.000.000 de pesos, saber que por ese 1.000.000 de pesos tengo que pagar el 7%, pero puedo diferirlo hasta dentro de 11 meses el pago de ese 7%. Considerando la inflación, la tributación efectiva es mucho menor. El esquema creo que se entiende. Entonces, hoy por hoy, cuando tomo una sociedad, uno lo que debería hacer es analizar ¿cuál fue el impacto histórico del ajuste por inflación contable? Que me toca los resultados contables de la sociedad. La mesura de resultados contables me dice dos cosas. ¿Cuánto le puedo pagar de honorarios al director? ¿Y cuánto es lo máximo que voy a poder distribuir como resultado contable a través de la ficción de dividendos o a través de dividendos porque se voten o utilidades porque se voten? Todo lo que no sean horarios de dirección, todo lo que no sea utilidades o dividendos, votadas o sin votar, va a ser interés presunto. Decidido eso, puedo determinar cuánto se va a retirar y al momento del retiro puedo planificar cuándo tengo que pagar el impuesto excedente. No es lo mismo tener que pagarlo 5 meses después de que lo retire que pagarlo 11 meses después de retirado, que pagarlo el mismo día que lo retiré. Claro. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cuestiones se analizan en función de la historia contable, no fiscal de la empresa, contable, y de la proyección contable que vaya a tener la empresa. A todo esto le tengo que sumar el impacto proyectado del ajuste por inflación fiscal. Entonces, yo tengo, después les vamos a dejar unos videos, que también en mi canal de YouTube hay varios videos, les seleccioné 4 o 5, pero hay varios, muchos más para ver, donde un video digo, hoy es imposible saber que se están haciendo las cosas bien. Parecería que fuera de esa manera, porque hay tantas hipótesis y a veces no están bien tratadas en la norma que surgen muchas dudas. Pero básicamente el alerta es es decir,
la caja societaria yo ya no puedo tratarla de la misma forma que la trataba hasta hace un año atrás, producto de todas estas ficciones que han invadido el derecho tributario local y que complejizan mucho que el empresario pyme, esencialmente familiar de la pyme argentina, comprenda de qué se trata. Entonces, antes de trabajar con la caja y los resultados, hay que ver dónde estamos parados un poco. Ese es el mensaje en función de esta última modificación legal. Y por último, una cuestión ya, para mi situación más distendida, porque me dedico mucho a planificación fiscal internacional, tiene que ver con un error que tal vez el contexto ha generado que los contribuyentes estén incursos en este error, que tiene que ver con lo que son esquemas de planificación fiscal agresivo, o qué es un esquema de planificación fiscal agresivo. Desde que apareció el cepo cambiario, los exportadores, cepo cambiario, pero antes teníamos el derecho a exportación de servicios, ¿no? Siempre fue agresivo esto, simplemente que todos los cambios se dieron en un lapso muy corto de tiempo. En un lapso muy corto de tiempo, Argentina modifica su ley de impuesto a las ganancias, y entonces lo que los tributaristas sabíamos que estaba mal y que iba a ser objetable, no lo decía la ley, el derecho positivo no lo aclaraba, los tribunales simplemente lo aclaraban y sobre el caso puntual. En un lapso muy corto de tiempo, el derecho positivo, es decir, la ley de impuesto a las ganancias, pasa a decirlo, esto está mal, ¿sí? Y en ese lapso corto de tiempo se sancionan los derechos de exportación de servicios. Y en ese lapso corto de tiempo aparecemos con la situación del cepo cambiario. Y entonces tenemos sujetos que generan valor, o empresas que generan valor agregado, dedicados a la economía del conocimiento, generalmente están vinculados con la informática, pero puede ser otro tipo de servicios, vinculados a la exportación de servicios, donde la particularidad de quien presta un servicio o realiza o trabaja con informática, entonces realiza activos intangibles, es muy fácil deslocalizar ese activo. Se llama deslocalizar a la actividad, es decir, en lugar de decir que lo presto acá, digo que lo presto allá. Cuando uno está deslocalizando como corresponde, es, en lugar de prestarlo acá, lo presto allá. Lo que es incorrecto es, en lugar de decir que lo presto acá, digo que lo presto allá. Anteriormente, el derecho positivo no había receptado esta situación, y entonces parecía que estuviera bien, desde el punto de vista formal, decir que lo hago allá, aunque lo presto acá. Porque total, ¿quién se va a dar cuenta que yo lo hice afuera? Bueno, yo hace años que vengo diciendo que eso está mal. Hoy está claro. ¿Cuál es la tentación a la que vemos sumado una gran cantidad de contribuyentes? Dice, mira, yo presto servicios, supongamos un ejemplo básico, no sé, hago diseño de páginas web. Y hago diseño de páginas web para España. Y en España me pagan en euros. Y la verdad es que si me liquidan el euro, me lo liquidan, no sé, a 68, 73, no sé cuánto estará ahora, no importa. Y si tengo la cuenta en España, de pronto el euro vale más. Suponiendo que el contribuyente quiere tributar lo que corresponde, ¿no? Que también es otra cuestión, ¿no? Quiere tributar lo que corresponde, ¿no? ¿Qué es lo que no ve el contribuyente? Buscan en internet y dicen, usted señor se puede hacer una BVI, se puede hacer una sociedad en Uruguay, se puede hacer, digamos, lo que quiera, factura desde ahí, el fisco ni se entera. Y desde acá en Argentina lo que hace es le hace una factura a la sociedad del exterior y queda como una exportación de servicios por 2 pesos. Concretamente gana $10.000 en el exterior, usted necesita 500 para vivir, exporta servicios por 500 y $500, ¿quién se va a dar cuenta? La realidad es que eso está mal, pero genera muchas consecuencias. Y hoy la consecuencia es incluso hasta en el ámbito penal cambiario, y es lo que vengo aclarando. Claro. Tengo un podcast en mi canal de YouTube muy fuerte, donde básicamente voy en contra de los pseudo tax planners que dicen, yo tengo una sociedad en BVI, donde el accionista va a ser una LLC, como LLC no comparte los datos, ¿quién se va a dar cuenta? Despreocupate que estás haciendo todo bien. La verdad es que eso está mal, pero lo peor de todo es que hoy el derecho fiscal argentino coloca en una trampa al contribuyente. Porque pensemos en un caso completamente real y que se da siempre. Un contribuyente argentino presta un servicio desde aquí de Argentina, constituye una sociedad en Uruguay y alquila, como en Uruguay le dicen, despreocupate que yo te doy una oficina, te doy un teléfono y acá le pones como que tenés sustento. Prestás el servicio de Uruguay de zona franca, el régimen tributario de Uruguay no lo voy a desarrollar, pero es excesivamente laxo comparado con el de Argentina, y el contribuyente pretende simplemente repatriar utilidades, ¿no? Y entonces pretende tener en el exterior una sociedad y reconocer las utilidades de la sociedad al momento que se le pagan, que es el principio general de si yo soy socio de o accionista de una sociedad en el exterior, voy a tener que tributar el impuesto cuando me paguen, ¿sí?
La ley 27430 modifica este concepto, se junta con el criterio internacional propuesto por la OCDE desde hace ya unos años y dice, si esa sociedad en el exterior no tiene sustento, es decir, es una sociedad de papelito, voy a hacer de cuenta que la sociedad no existe y voy a aplicar lo que se llama la transparencia fiscal internacional. Quienes no se dedican a tributación podrían pensar que anteriormente había transparencia fiscal internacional en Argentina. No había un régimen de imputación de rentas. Hoy sí hay transparencia fiscal internacional, donde le dicen, si lo que haces es mentira, es decir, la sociedad no existe realmente, es simplemente formal, vas a liquidar el impuesto como si la sociedad no existiera. Entonces me pasó el caso, yo le diría cómico, pero en realidad es tragicómico, ¿no? Del contribuyente que me dice, mira, yo no quiero evadir impuestos, y mi contador tampoco quiere evadir impuestos, así que tomó la sociedad del exterior que ganó $1 millón, me hizo todos los cálculos como corresponde, el cálculo es perfecto, y liquidó por transparencia fiscal internacional y tributé sobre ese $1 millón como si la sociedad no hubiera existido. Perfecto, le digo. ¿Evadí impuestos? Me dice no, porque cumplió con la norma. La sociedad no tenía sustento, liquidó como corresponde, no evadió. Ahora, desde el punto de vista penal cambiario, lo único que está diciéndole al Fisco Nacional, que es una entidad, digamos, es una repartición autárquica del Ejecutivo Nacional, ¿no? Le está diciendo, lo que tengo afuera no tiene sustento, es mentira, por ende el servicio lo presto aquí en Argentina. Y entonces hice una exportación de servicios y entonces violenté el régimen penal cambiario. Es decir, le está ventilando el ilícito penal cambiario, lo está ventilando a través del cumplimiento de la norma fiscal. Y ese error lo encontré en las liquidaciones pasadas y lo voy a encontrar esta. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que esos errores de planificación fiscal, que esto no es planificación fiscal, es tan burdo como comprar una factura apócrifa. Lo que pasa es que la gente no advierte lo burdo del esquema y no advierte de qué se trata la planificación fiscal agresiva. Esto ni siquiera llega a la categoría de planificación fiscal agresiva. Eso es uno de los errores que veo. Y otro error que veo es digamos, ese sería un ataque, el desconocimiento de la sociedad. Ahora, ¿qué pasa? El desconocimiento de la sociedad es fácil cuando el contribuyente directamente declara y dice, no existe la sociedad, es mentira esta sociedad. Ahora, ¿qué pasa cuando el contribuyente constituye la sociedad en Uruguay, dice que tiene sustento y liquida impuestos por los dividendos que la sociedad le pagó? Es decir, gana $1 millón, le paga 100.000, paga impuestos por 100.000 porque digo que tiene sustento. Porque la posición de muchos contribuyentes es ¿quién se va a dar cuenta? Yo lo que le digo a todos es, si yo estoy del otro lado del mostrador, le pido un balance auditado y cuando venga que no tenga partida de gasto no tengo mucho que decidir. Pero supongamos que no pudiera ir a desconocer el carácter jurídico de la sociedad porque pretenda alegar las normas de derecho internacional y el Código Civil y Comercial. Supongamos que yo quiero ir por esa línea. La realidad es que el servicio se prestó desde Argentina. Y entonces tengo un establecimiento permanente, que es una ficción jurídica, de la sociedad exterior trabajando en Argentina. Y entonces vuelve un problema. Hubo exportación de servicios, hubo violencia al régimen penal cambiario y encima hubo evasión a la base tributaria de impuesto a las ganancias. Sobre una persona jurídica que hoy debería liquidar impuesto a las ganancias considerando el ajuste por inflación impositivo. ¿Qué les quiero decir con esto? Les quiero decir con esto que cuando uno quiere resolver un problema cambiario, porque generalmente son cambiarios los problemas. Ya el contribuyente medio argentino, por lo menos el que me contacta a mí, no sé si es que tengo suerte, que me tocan contribuyentes que saben que tienen que pagar impuestos, o es que saben que conmigo no... Pero el que me contacta no habla de evasión tributaria, dice, tengo un problema cambiario. Yo lo que veo es que, si bien la cuestión cada vez pasa más por la especialización, resulta ser claro que pretender resolver un problema cambiario a través de cumplir con la norma fiscal lo deja en evidencia del ilícito cambiario. Y la única solución en cuanto a planificación fiscal internacional es efectivamente deslocalizar las actividades. Si a mí no me sirve la jurisdicción argentina para desarrollar una actividad, tengo que poner un escritorio, un teléfono y empleados y medios para producir en el exterior, y en todo caso, si estoy vinculado, aplicaré normas de precios de transferencia, que es de alguna forma de asignar las bases imponibles entre diferentes jurisdicciones. Bueno, estos son los 3 temas que con Gastón elegimos como para charlar. Como dije, la idea es que sean introductorios sobre todo esto y sobre transparencia fiscal internacional. También hay un libro digital que armé hace un tiempito, todavía está vigente, se puede descargar fácil en mi web, es todo material disponible. Y siempre digo lo mismo, no hay soluciones mágicas, cada caso es puntual, no hay una solución que vayan a encontrar en un libro y hay que analizar los casos. Para cerrar, generalmente yo me dedico a lo que es planificación fiscal internacional, pero si bien lo hago, no es lo que me gusta y no es lo que ocupo la mayoría de mi tiempo, que es armar el negocio fiscal.
yo lo que hago es auditar los negocios fiscales ya armados y busco las hipótesis de conflicto. Es decir, el contribuyente viene y me dice, yo hago esto. Yo busco la hipótesis de conflicto dentro de ese negocio. Y la hipótesis de conflicto se busca a través de la voz de la jurisprudencia. No solamente el uso de la ley, sino qué es lo que encontró la jurisprudencia como esquemas mal planificados para indicar al contribuyente, esto y esto no lo haga porque ya se sabe que si usted lo hace lo va a perder por este y este caso. Las planificaciones fiscales se tienen que analizar desde ese punto de vista, porque la letra de la ley obviamente es general, y en este tipo de cuestiones se analiza cada caso particular y lo que efectivamente realiza el contribuyente. Bueno, como dije, prometí iba a ser cortito, ahora las dudas que tengan, con gusto trato de ayudarlos. Perfecto, Sergio, la verdad impecable. Antes que nada, antes de seguir con las preguntas y que cada uno empecemos a hacer networking, esto es distendido, pido a alguno, por supuesto, que se atreva, si puede prender la camarita, cosa que haga una imagen de la pantalla para que después subamos a la foto, ¿les parece? Dale, perfecto. Ahí si pueden prender las camaritas alguno, porque la gran mayoría tiene negro. Bueno, muchas gracias. La idea también después es que empecemos a preguntarle a Sergio. La verdad está muy buena la charla de Sergio. Muy buena. Por lo que cuenta, Sergio hace del abogado del malo, entre comillas, pero preventivo. Cosa de cuando te caiga el fisco, vos ya estás en la alerta y con todas las estrategias armadas para poder defenderte. Bueno, de hecho se trata de eso. Esto pasa en todas las ramas del derecho, pero la rama del derecho fiscal tiene sus limitaciones en cuanto a la interpretación y la aplicación, y en ese sentido es muy parecido a la rama del derecho penal. No se permite la analogía, hay un extrema uso de la literalidad, pero tiene un salvoconducto que es muy peligroso para el contribuyente, porque es abusado de parte del Fisco Nacional, que es la realidad económica. Y en tributación internacional se confunde el uso del principio de la realidad económica con el propósito de negocios. El propósito de negocios busca otro tipo de conceptos y es una doctrina, digamos, general en el derecho anglosajón. El derecho anglosajón no es la filosofía del derecho que tenemos aquí en derecho continental, aquí, concretamente en Argentina, pero se suele abusar de eso. ¿Y qué es lo que se está diciendo? Cuando un contribuyente tiene un papel o un formulario o dice que hace algo formalmente hablando, pero efectivamente se comprueba que no es eso, se cae la formalidad y aplica la realidad. ¿Sí? Ahora, la cuestión es cómo interpretamos la realidad, porque el problema que nosotros tenemos es que a veces el contribuyente dice, yo hago esto, y el contribuyente por ahí de buena fe cree que hace algo. Eso que hace tiene un conocimiento y un encuadre jurídico. Y esto pasa, por ejemplo, con las regalías. Desde el punto de vista del derecho local, una regalía tiene una definición jurídica, y el derecho internacional de concertación, es decir, los tratados internacionales tributarios, los convenios para evitar la doble imposición internacional, definen de una manera diferente, o pueden hacerlo de una manera diferente respecto a lo que dice el derecho local. Entonces, un pago para el derecho internacional tributario puede ser regalía, y para nosotros puede ser otra cosa, o al revés. El carácter jurídico del pago determina... Sí. Te hago una pausa, así sí. le damos lugar a que te empiecen a preguntar. ¿Qué les parece si voy a hacer una imagen de la pantalla? No sé, vamos a saludar o algo, porque esto después lo vamos a publicar. Y después ya, más que nada, quiero que cada uno, a medida que van diciendo qué hace, empiece por ahí a consultarte algunas problemáticas o dudas que tienen en cuanto a su negocio. ¿Te parece? Sin problema. Dale, bueno. Ahí voy a sacar una imagen de la pantalla. Así que si pueden mirar, así esto después lo publicamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, más que nada, la verdad ahora quiero que nos escuchemos cada uno, el que quiera preguntar, pero puede escribir, o mejor si activa el micrófono en la parte inferior izquierda, si está en computadora, para ver las dudas que tienen, ya sea de su negocio, de esto que habló Sergio. ¿Hola? Graciela. Sí, sí. sí. Bueno, sumamente claro y muy interesante. Ahora, vos hablaste, Sergio, de todo lo que sería la realidad fiscal, en correr el velo de la verdadera actividad de lo que hace cada uno. Pero, por ejemplo, cuando vos te encontrás como nosotros en una actividad,
donde es de, digamos, de Internet, como vos recién dijiste, de industria del conocimiento, pero básicamente estamos desarrollando una startup. Se nos ve el conflicto de cómo nos manejamos en otros países cuando cada país tenga que pagar en un valor referente en dólar. Dentro de nuestras economías o dentro de nuestras actividades, lo normal que si vos querés vender la actividad o la empresa, tengas que estar dentro de ciertos lugares como del agua y demás, de los cuales nosotros, y te hablo en lo personal, no quisimos participar porque no nos parece adecuado, pensamos que esto tiene que ser un desarrollo de Argentina en su totalidad, pero te ves, o sea, este hecho te va inhibiendo respecto al aspecto comercial. Sergio. Sí, definitivamente eso es así. Ahora, cuando uno ve el mundo, a veces me gusta pensar que el mundo es como una galería de oportunidades que uno va teniendo y tiene que aprender a verlo y entenderlo de esa manera. Sí. Tiene que evitar la tentación de ir a los vendedores de esas galerías que te dicen yo te hago la sociedad y te lo armo de esa manera. Tiene que evitar esa tentación, pero tiene que entender cómo funciona. Y entonces, cuando uno ve el mapamundi, si lo miro otra vez, el problema siempre es la red de tratados internacionales que permitan evitar la doble imposición internacional. Sí. Y entonces lo que tengo que ver es que el mundo funciona como una red de tratados, y en esa red de tratados hay pivotes, hay lugares donde yo me puedo parar, y si yo me paro en un determinado lugar, me permite traccionar con otras jurisdicciones. Por ejemplo, es muy conocido que si yo me paro en España sí. Tiene convenios para evitar la doble imposición con casi toda Latinoamérica. Si sí. Yo me paro en Estados Unidos Unidos tiene convenios para evitar la doble imposición con España. Si yo me quiero de pronto operar con el sudeste asiático, yo sé que puedo parar en Hong Kong, opero con el sudeste asiático, pero quedo encerrado ahí. Entonces, si quiero conectar Europa con el sudeste asiático, tengo que tener algún punto intermedio, que es India. Es decir, uno lo que tiene que hacer es analizar, en principio, a nivel general, la matriz de convenios y buscar los pivotes. En el caso de buscar los pivotes, uno puede encontrarse con el problema de decir, mira, yo estoy en Argentina y quiero vender, no sé, a Nicaragua. Y con Nicaragua no tengo un tratado para evitar la doble imposición y se me complica una situación de doble imposición internacional por lo que sucede aquí en Argentina, por cómo se usan los créditos fiscales y demás. Pero de pronto, dispuestos en Estados Unidos, o jurídicamente desde Estados Unidos, hay un tratado con Nicaragua y lo podría llegar a usufructuar. Cuando detecto eso, hay que analizar si el tratado tiene cláusulas de limitación de beneficios. Es decir, hay veces que los tratados dicen va a ser vigente este tratado solamente si el beneficiario final reside en Estados Unidos. Sí. Y otras veces no. Claro. Que dice, se puede hacer una startup entre el beneficiario final, no de Estados Unidos, sino de la jurisdicción que le queda, digamos, en segundo orden. Entonces, depende con qué jurisdicción yo quiera estar operando, es muy posible que uno piense a nivel internacional en decir, bueno, voy a conformar una ETB en España, esa ETB en España va a tener un head office en Uruguay, que lo puedo hacer porque puedo movilizarme a Uruguay, puedo establecer una oficina y puedo establecer la SATA. Las ETBs en España son regímenes jurídicos específicos que no se aplica solamente a una sociedad incorporada en España, se aplica a cualquier tipo de sociedad o patrimonio que quiera radicarse en España a los fines de administrar inversiones en sociedades externas. Entonces, una sociedad incorporada en una jurisdicción a la cual yo le puedo dar sustento suficiente de head office, yo puedo solicitar el régimen de ETB, y ahí, utilizando el régimen de ETB, legítimamente utilizando el régimen de ETB, puedo utilizar la red de Tratado de España para vincularme, supongamos, con América Latina en general. Eso es de cara al derecho internacional. Una vez que tengo detectado eso, tengo que ver cómo deslocalizo mi actividad productiva en Argentina, porque si no deslocalizo mi actividad productiva, voy a tener solamente la actividad de renta pasiva, los dividendos, el head office, ubicado en extraña jurisdicción, pero localmente voy a tener la actividad de producción. Y el problema que me genera eso es la tributación argentina. Resuelve el problema de doble tributación internacional, pero sigue el problema de la alta tributación argentina. De todos modos, algo ya resolví, porque la doble tributación internacional me genera que cuando me pagan me retienen impuestos. Eso es primera cuestión. Segunda cuestión es cuándo me retienen y cuándo me lo puedo computar. Es decir, el vehículo jurídico que utilizo. No es lo mismo utilizar una sociedad de capital que una sociedad de personas. En algunas jurisdicciones las sociedades de personas pueden ser interpretadas como un vehículo transparente. Entonces,
puede ser que yo en mi esquema global soporte una tributación financiera del 50%, pero efectiva se reduzca al 35%, porque lo puedo computar. Argentina tiene una gran ventaja. A diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, todos los créditos tributarios que yo obtenga en el exterior, los computo contra todas las rentas que tengo en el exterior. Por ejemplo, me retienen mucho en Nicaragua, pero en Chile, que también les vendo, no me retienen nada, porque tengo un tratado para evitar la doble imposición en Chile. Para Argentina, es renta de fuente extranjera lo que gané en Nicaragua y lo que gané en Chile. ¿Sí? Ok. La retención de Nicaragua lo uso con Chile. Entonces, claro, la promedio. Muchas veces la planificación internacional no cierra si yo no incorporo otra línea de negocios. Por eso digo que ver el esquema puntual, ver el total, ver los pivotes que hay, lo que se quieren sumar, porque todo esto sumar estructuras tiene un costo, y en función de eso ver cómo se organiza esto. Y por último, ver de la actividad que se desarrolla qué se puede deslocalizar. Siempre hay que analizar qué se puede deslocalizar. Y te hago una última consulta. Todo lo que viene de renta extranjera siempre participa de impuesto a las ganancias, o sea, cuando vos pagás los anticipos, que es una de las cosas bastante complicadas, que vos recién planteabas, que pagado fuera de fecha o después, te implica un costo enorme, y sí, es así, el costo enorme que te da por lo que se haya corrido de fecha, o sea, son costos de impuestos, o sea, no de impuestos, sino de intereses altísimos. En este caso, todo esto te genera o sea, si vos tenés una producción determinada con un país, ¿también te genera anticipos de las ganancias? O sea, se computa para... Definitivamente, porque la teoría fiscal y financiera subyacente a la existencia del anticipo es la presunción de que el año que viene voy a replicar el mismo nivel. Ahora, hay que diferenciar, o sea, no es lo mismo pensar en el régimen de anticipo de impuesto a las ganancias en un contexto de estabilidad cambiaria, que es lo que está sucediendo en Argentina. Sí. Como tenemos tanta inestabilidad cambiaria, yo la base imponible la voy a determinar a un cierre de diciembre de 2019 a 59,69. Y del otro lado estoy generando utilidades que objetivamente valen 120 pesos, porque son encerrados en sociedades, no es personal. Entonces, de pronto, el impacto económico del grupo es, digamos, puede no ser tan costoso. ¿Sí? El 50%. Pero participa. El 50%. Ok, muchas gracias. Perfecto, ahí no sé si hay alguien más. Jonathan, vos veo que estás levantando la mano. Sí. Perdón, ahí es como que se me te quedé tildó pensando sobre el... ¿Me escuchan? Hola, ahora hola. Sí. Ahora sí. ¿Quedé tildado? Hola. Bueno, sí, internet y sus magias. Hablaba de deslocalizar y hablaba del tema de que algunos tratados internacionales, especialmente el tema de la transparencia internacional a raíz de convenios de alquiler con la OCDE, te deshabilitan la empresa cuando está vacía, digamos, básicamente, ¿no? Para que una empresa no se considere apócrifa o transparente o vacía en el exterior, ¿qué es lo mínimo que tienen que tener? En un momento hablaste de un escritorio y un teléfono, y te hago una pregunta medio caprichosa, principalmente por el servicio que nosotros damos, que tiene que ver con eso, con atender a la gente en el exterior, etcétera. Técnicamente nosotros somos oficina de empresas, ¿no? Le damos teléfono, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener una empresa para no ser considerada como inválida o simplemente un velo transparente? En principio, ¿Qué tipo de investigación te hacen sobre eso? ¿Van a ver la oficina física o...? A ver, en principio, la definición de cuándo hay sociedad o no en el exterior es una definición que puede estar o no en el derecho positivo, es decir, en la ley, o puede estar en la jurisprudencia. Hoy en Argentina tenemos una definición en la ley, y en las jurisdicciones siempre tenés que estar analizando desde dónde lo mirás y cuál es la legislación local. Con lo cual, el estándar que tiene Argentina puede no ser el estándar que tiene Estados Unidos, que tiene Nicaragua, que tiene España. O sea, cada estándar local, digamos, si bien hay un concepto o un criterio general, puede haber diferencias entre ellos. Yo te puedo decir lo que es el estándar general, que es la recomendación de la OCDE. En el año 2000, luego de la crisis del año 2008, se dieron cuenta que esta cuestión de los paraísos fiscales se había ido de madres.
La OCDE en el año 2013 dice, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, y en el año 2015 sacan 5 recomendaciones que son 5 acciones. Se llama Plan BEPS. Lo googlean, lo van a encontrar. Dentro de esas recomendaciones, hay una recomendación donde le dice a todos los que son miembros, participantes del grupo del G20 que promocionaban esto, les recomendamos que en su derecho local escriban esto, o esto, o esto. Entonces, dependiendo de lo que haya escrito el derecho local, y si escribió, vas a encontrar una definición. Argentina puede haber decidido por la opción A, Uruguay por la opción B, Colombia por la opción C, y no sé, Turquía nada. Entonces lo que es legítimo en Turquía no es legítimo en Argentina. La particularidad es que ayer era legítimo en Argentina, hoy ya no lo es. Desde el punto de vista del derecho positivo. Superada la instancia del derecho positivo es, me fijo qué es lo que hiciste. Si lo que hiciste es, formalmente se ajusta al derecho positivo, pero en realidad me estás mintiendo y pude descubrir que me estás mintiendo, tengo derecho a correr ese velo jurídico que me metiste para evitar ese derecho positivo y descubro la realidad. Y si en la realidad no tenés empresa, ya no me importa lo que diga que tenés una oficina y que tenés un empleado, porque si descubro que esa oficina y empleado no trabajan, no hacen nada materialmente importante, entonces formalmente me mentiste, es un acto de simulación, ¿sí? Con este concepto te respondo. Hoy en Argentina, la ley argentina dice, vamos a dividir las actividades. Si estás trabajando con rentas activas, rentas que se originan propiamente por el trabajo del hombre, siempre voy a considerar que tenés sustento. Si estás trabajando con rentas pasivas, el sustento va a depender de lo que sea suficientemente necesario para ejecutar la actividad. Una renta pasiva es algo por lo cual yo no trabajo para ganarla. Un dividendo, el resultado de una inversión financiera, yo no trabajo para ganar eso, un alquiler, ¿sí? Ahora, puede ser, y de hecho lo es, el decreto reglamentario de la ley de impuesto a las ganancias, dice algo así como, te voy a aceptar que tengas una sociedad en el exterior que se dedique a obtener rentas pasivas, que sea, por ejemplo, tener alquileres, siempre y cuando tengas el sustento necesario para tener alquileres en el exterior. Con lo cual el sustento es mínimo, porque estamos hablando de rentas pasivas. O te voy a aceptar que tengas una holding en el exterior. La holding se dedica a ser titular jurídica de acciones, no hace otra cosa. Entonces el sustento es mínimo, ¿sí? Ahora, cuando vos me decís, mira, yo tengo una actividad informática y lo que en realidad lo que brindo es una plataforma que el sujeto se la descarga en el celular y a través del uso de la plataforma del celular el sujeto realiza una consulta a una base de datos internacional. Y el único servicio que hago yo es programar la plataforma. Ya la programé, luego la mantengo, con lo cual alguien te pone los dedos en el teclado y alguien tiene que dar un soporte que lo contrato, no sé, en Colombia, el soporte. Esto se da todo el tiempo, ¿no? Y entonces el planteo que yo hago ¿es una actividad pasiva o es activa? Es activa. Entonces, como son rentas activas, tengo que fijar si tenés sustento en serio, porque si no lo que hiciste no se trata de transparencia fiscal internacional, se trata de simulación. Claro. Y descubro que es una simulación, estoy en el ámbito del penal tributario. ¿Sí? Claro. No estoy en el dolo, no estoy en el error, me equivoqué porque estoy en el dolo. Y la gente puede sufrir un proceso penal tributario. Te quería hacer una segunda pregunta a partir de esto que acabas de decir, que es un caso que me pasó a mí, de hecho. Yo tengo un servicio que vale, voy a poner cualquier número, ¿no? $30. ¿Sí? Informático, tal cual lo acabas de describir vos. Tengo un servicio que vale $30. Lo quiero facturar desde acá, todo legal, todo bonito, sin decir que estoy en otro lado. Estoy en Argentina, lo hago en Argentina. Traer el abono de $30, el banco me cobra 100 de comisión. Claro, claro. Entonces no puedo venderlo. Entonces digo, bueno, busco alternativas, se me ocurre, ¿no? Abro una empresa allá, acumulo y de golpe traigo de cantidades, como para que se justifique aunque sea la renta del banco. Eso es imposible porque como me está diciendo, pero no hay manera de lograr que la FIP me permita, digamos, preacumular, aunque yo esté pagando todos los impuestos, hechos y derechos haciendo todas las declaraciones. Es que de hecho, tu caso es el caso típico que se disparó en Argentina con el derecho de exportación y el cepo cambiario. Tu problema no es AFIP, tu problema es la ley penal cambiaria. Y el régimen penal cambiario tiene la particularidad de que se lo llama ley penal en blanco. Si vos matás a alguien, no tenés duda de que vas a ir preso. Ahora, si vos no trajiste los dólares hoy, puede ser que sufras un proceso penal, pero mañana si cambia la ley, no.
Y es extremadamente dinámico. Y el que cambia la ley no es el legislador, es el Banco Central, que es un brazo ejecutivo del Poder Ejecutivo. Por eso se llama Ley Penal en Blanco. Entonces, esa particular norma, como tiene esa fisonomía especial, hay otro principio de derechos humanos que está incorporado en el artículo del Código Penal que dice, si un sujeto comete un ilícito y luego hay una norma posterior que deja de sancionar ese ilícito, se aplica la ley penal más benigna. Pero como estás en ley penal en blanco, cometiste el ilícito, como la norma sencillamente es variable, por más que luego no sea punible lo que hiciste, a vos te cabe la punibilidad. Entonces, tu problema es penal cambiario, no es fiscal. Yendo digamos, a responder tu pregunta, uno ve el todo, y la verdad es que tu problema es que estás en Argentina. Tu problema es fiscal, no tenés ley de economía del conocimiento, con lo cual esa ley tenía algo que era fabuloso, que te permitía atraer crédito fiscal, no tenés ley de economía del conocimiento, y encima tenés que repatriar con el costo altísimo que tenés. Entonces, decís, tengo en Argentina, tengo este problema, es el costo de operar en Argentina. Tu decisión es que tenés que deslocalizarte. Ahora, para deslocalizarte, tenés que entender de qué se trata tu actividad. ¿Sí? Claro. Entonces, ¿de qué se trata tu actividad? Tu actividad se trata, primero, de la programación. Es one shot, lo programo. Segundo, es el mantenimiento de ese activo intangible que programaste. Y tercero, es la creación de un mercado apropiado para ese activo intangible. Entonces hay que ver qué es tu activo intangible. Por ejemplo, si vos tenés una página web, y esa página web te permite comprar, no sé, tickets para algo. Y esa página web tiene una gran cantidad de entradas, producto de que la gente que compra tickets, pues no sé, para ballet, en todo el mundo, es una comunidad bastante específica. Entonces vos te tuviste el trabajo de programar la página, el trabajo de mantenerla actualizada, pero tuviste el trabajo de pensar el marketing necesario y hacer redes y hacer las inversiones para que ese intangible tenga el valor que hoy tiene, que es la comunidad de negocios a la cual accede. Vos podés deslocalizar la creación de ese intangible, es decir, la comunidad de negocios, la creación de redes, manteniendo la actualización aquí en Argentina, porque es un servicio completamente accesorio, porque lo que importa no es la plataforma, lo que importa es la gente a la que llega a la plataforma, el mercado. Si tu plataforma es esencialmente mercado, y luego la plataforma, tu servicio es nada, un accidente del mercado, entonces vos podrías deslocalizar la actividad de pensarlo. Pero si tú lo que vos haces es esencialmente lo que vos haces, por ejemplo, haces una calculadora para tu celular, y lo único que importa es que la calculadora funciona como calculadora, no hay ningún intangible de marketing ahí metido, bueno, si querés cobrar desde Uruguay, tenés que irte vos a vivir a Uruguay, o contratar a alguien para que haga la actualización en Uruguay y que tenga la cabeza suficiente para mantenerlo actualizado. ¿Sí? Caso contrario, no hay duda que estás violentando el régimen penal cambiario. Perfecto, Sergio, ahí, bueno, justo estoy leyendo acá en el chat, Mara de Estefani, que dice que ella está haciendo la sociedad desde Uruguay, con cuenta bancaria y sin problema. No sé, Mara, si querés un poco comentar tu experiencia. Vale. Hola a todos. Bueno, estoy entre casa. Sí, no, comentarles un poquito nada más. Nosotros también tenemos una plataforma de gestión de datos, es una plataforma cloud en Internet, y también estaba en un proceso para irme a vivir en Uruguay, justo cuando vino el tema de la cuarentena, por lo cual quedamos en el medio. También se nos complicaba un poco también facturar acá al exterior, varias cosas, así que empezamos a trabajar y averiguar en Uruguay cómo generar la sociedad y demás, y los pasos fueron los siguientes. Lo primero que hice fue, para facilitar y maximizar el tiempo, generé una unipersonal. La unipersonal, a través de un gestor directamente de Uruguay, lo único que necesitaba, bueno, como la residencia está en trámites y está todo medio parado, se pudo hacer a través del pasaporte, con el número de pasaporte se pudo hacer, y constatando alguna dirección allá en Uruguay. Mi camino con Uruguay fueron dos cosas. Para confirmar la dirección tenía dos vías. Una, sacar un número de teléfono de Antel, que lo saqué, y con la dirección de alguna oficina allá en Uruguay. Nosotros somos una startup y empezamos a ser incubados por un acelerador en Uruguay que se llama Ingenio, que está ubicado en una zona que se llama Latu, en Montevideo. Así que por medio de eso pudimos sacar la unipersonal. Una vez que está la unipersonal,
pudimos sacar la cuenta bancaria relacionada a esa unipersonal sin problemas, a distancia, y después de eso hicimos el paso para la SAS. Para hacer la SAS en la unipersonal, la verdad que es un trámite nada más, y estamos justamente con eso. La única traba que tenemos ahora es el tiempo que demora la SAS, porque es una nueva entidad en Uruguay, son bastantes nuevos en este concepto, pero eso va para adelante. Otra de las cosas que tiene Uruguay para averiguar es que tienen la ley de software, que eso es bastante interesante. Hay algunas cosas que estoy averiguando, porque bueno, la ley de software hay que confirmar que vos desarrollás en Uruguay, ¿no es cierto? Acá la cosa segura es que yo me voy a ir a vivir a Uruguay, así que hay varias cosas que ya podemos arreglar, pero estoy averiguando un poquito más qué significa demostrar que el software es uruguayo cuando los desarrolladores son por diferentes partes del mundo o los datos están en un servidor de Amazon, ¿no? Entonces estoy averiguando eso por un lado. Por el otro lado, con Uruguay lo que tenés son las zonas francas, que eso también es súper práctico, no solo para las empresas de software, sino para cualquier tipo de empresas. Ahí está Mercado Libre, hay muchas empresas argentinas que se han montado el año pasado en Uruguay y que se están yendo en esa zona. Lo único que hay que averiguar en esos lugares para nosotros es un poco caro, porque somos una startup, y por lo cual tenés que pagar alquiler y renta en una zona que es un poco más cara que otra zona, ¿no? Pero bueno, es para el que quiera ver Uruguay, por lo menos los primeros pasos, nosotros lo pudimos hacer, y bueno, y estamos en eso. Perfecto, Bueno, gracias, Mara. ahí, por ejemplo, la experiencia que cuenta ella es algo muy, muy bueno que está haciendo, lo que yo le decía al otro muchacho que recién preguntó, creo que se fue, no lo veo. Tomó la Sí decisión. está Jonathan. Ahí está, sí, cambió el esquema. Digo, tomó la decisión de irse, porque decís, no estás de acuerdo con el régimen fiscal argentino, te vas. Ahora, dos cuestiones que me parece importante para el sujeto que se está expatriando. Primero, uno se va del país, se expatría, y no pierde el carácter de residente fiscal argentino inmediatamente. Hay diferentes formas de perder el carácter de residente fiscal argentino. Una es estar 12 meses o 12 meses fuera del territorio nacional, y otra es obtener una residencia permanente inmigratoria en el exterior. Por defecto, Uruguay no te otorga la residencia permanente inmigratoria en el exterior, y la cédula del Mercosur es una cuestión controvertida, con lo cual el carácter de residente fiscal argentino se va a perder de manera segura solamente habiendo pasado 12 meses fuera del territorio nacional. Esto es importante porque si alguien crea un activo intangible y ese activo intangible le genera rentas, esas rentas van a estar sometidas al impuesto a las ganancias argentino mientras sea considerado residente fiscal argentino. Y para eso va a haber que diferenciar la fuente de la renta, si es renta de fuente argentina o renta de fuente extranjera. Ese es el primer punto y es el más sencillo de entender y de visualizar. El segundo punto, que es lo más complicado de entender y de aceptar, es en qué momento se va el contribuyente argentino. Porque el contribuyente argentino se va después de darse la cabeza contra la pared. Y yo les aclaro, soy argentino y vivo en Argentina, pero es la realidad lo que describo, y entonces uno se va después de darse la cabeza contra el régimen legal en su integralidad aquí en Argentina. El problema es que al momento que se fue, si desarrolló un activo intangible, es decir, si yo desarrollé una plataforma, desarrollé un esquema de negocios, desarrollé una marca, desarrollé algo que esencialmente es intangible y entonces es esencialmente deslocalizable, utilizar un cloud de Amazon es algo moneda corriente, la realidad es que eso es renta, es un activo que está ubicado aquí en Argentina, y de pronto si lo desarrollé en una sociedad y la sociedad lo sigue explotando a ese activo intangible, va a haber renta de fuente argentina por más de que yo esté viviendo en el exterior. Y si yo lo desarrollé y lo llevo conmigo, no voy a tener problema. Pero importa saber en cabeza de quién lo desarrollé, cómo lo exploté y cómo lo fui trabajando a ese intangible. Si de pronto estás en el escenario y decís, lo hice yo, es mi plataforma y hasta ahora estaba ganando dinero a mi nombre y me voy, no hay ningún problema. Pero si pasó que estabas trabajando en una sociedad, eso hay que tenerlo en cuenta, porque o lo dejás morir al intangible o haces una transferencia intangible. El problema es cómo defino el costo, el precio intangible y el costo fiscal de esa transferencia.
Habitualmente veo que se radican sociedades, se conforman otras nuevas sociedades, siguen explotando el intangible y no se paga nada por eso. Difícil de detectar, pero si se detectara, hay evasión fiscal. Entonces, la expatriación del contribuyente hay que pensarlo en la integralidad y ver qué es lo que hace con respecto al intangible. Después el tema de zonas francas, sí, es muy bueno el tema de Uruguay con zonas francas. Perfecto. No sé si alguien más tiene ¿Puedo hacer una alguna duda pregunta? ya para ir. ¿Puedo hacer una pregunta? Un segundo, Graciela, primero Dale. no sé si alguien más, digamos, tiene alguna otra duda, así después le damos lugar a Graciela y ya vamos terminando la reunión de hoy. Bueno, listo, Graciela. Para aquellos que tenemos doble ciudadanía, yo soy europea, italiana y argentina, ¿qué pasa cuando vos te pasás directamente y formás y te instalás allá? ¿Seguís igualmente contribuyendo acá por el hecho de ser nacional? Estoy hablando de irme a vivir a Italia, instalarme en Italia, bueno, después de Corona, ¿no? Pero bueno, supongamos que uno hiciera una cosa así. El hecho de que se haya desarrollado en el país igualmente seguiría tributando por la doble nacionalidad. No, hay que separar las cuestiones. Una cosa es cuando un contribuyente pierde el carácter de residente fiscal argentino y otra cosa es dónde está ubicado el intangible, dónde tiene que tributar y en función de quién lo genere. Lo que pasa habitualmente es que se hacen sociedades, sobre esa sociedad empiezan a explotar un intangible, pero después el socio se quiere ir y quiere explotar el intangible desde otra jurisdicción. Ahí tiene un problema, pero si de pronto nunca hizo la sociedad y se quiere ir, se va con el intangible, no tiene problema, es parte de su propia propiedad. Entonces, diferencio los casos porque solamente en la hipótesis de que hayas desarrollado algo, no vas a tener ningún problema. Esto es independientemente de la cuestión de residencia fiscal. Ahora, pasando al plano de la residencia fiscal, Argentina te va a reconocer, vos sos nacional argentina y luego incorporaste la nacionalidad italiana. Sí, italiana, sí. Yo desconozco el derecho migratorio italiano, pero entiendo que debe funcionar con el estándar donde si te reconoce nacional si te reconoce la ciudadanía, entonces tenés derecho de estar, vivir, trabajar, lo que quieras en su suelo, sin pedir ningún tipo de permiso. Entonces, objetivamente, vos ya tendrías ese permiso, verificar siempre con un abogado especialista en derecho migratorio en la jurisdicción donde te quieres radicar. Pero si tenés permiso migratorio definitivo en el exterior, el simple hecho de irte de Argentina, entonces ya pierde el contribuyente el carácter residente fiscal argentino. No se falta esperar 12 meses. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La ley argentina tiene normas para defenderse de situaciones abusivas. Es decir, me reconocen la ciudadanía italiana, me voy a Italia, pero el otro día estoy volviendo. Bueno, entonces hay normas que se llaman de conflicto internacional que atacan situaciones de doble residencia. Que para decirlo fácil es, si te fuiste, te fuiste. Claro, chao. Y volvés, ¿sí? Hay un antecedente muy interesante, se llama la Guía Constancio del año 2015, Tribunal Fiscal de la Nación. Contribuyente argentino pensaba planificar una renta de capital muy grande y muy buena. Iba a estar sujeto al impuesto a las ganancias en aquel momento por una norma fiscal que luego se dejó de estar vigente y ahora está de vuelta vigente. ¿Qué hizo el amigo Larguía? Se dijo, me voy a Uruguay. Se fue a Uruguay y pidió la baja de impuesto a las ganancias, se radicó en Uruguay, se dio del alta y demás. Su activo estaba aquí en Argentina, pero bueno, eso lo dejamos. Al margen del negocio societario que hizo, resulta ser que tenía sus amistades y sus vínculos familiares aquí en Argentina. Y el muchacho vino a pasar la Navidad, se quedó, ¿y qué dijo el Tribunal Fiscal de la Nación? Señor, usted nunca se fue de Argentina. Claro. Entonces, esa ganancia de capital terminó alcanzada por impuesto para aquella fecha que estaba vigente. Entonces, acá lo que importa es, si se va a planificar, hay que hablar con las relaciones personales y establecer vínculos económicos y personales en el exterior. Tiene que ser completamente claro, pero principalmente, si se va, se va. Sí, vender todo e irse. No, vender todo e irse no. Si se va, se va. Significa, me voy y no vuelvo. Si vuelvo, cumplo con el lapso de 90 días. Si me voy y pretendo perder la residencia, por ejemplo, yo tengo clientes que en realidad son de otra nacionalidad, es decir, franceses, estadounidenses. Estados Unidos no es un buen ejemplo porque tiene un criterio bastante extraño de ciudadanía, ¿no? Pero de otras nacionalidades.
pero Sí. en realidad hace 40 años que vive en Argentina, 30 Sí. años, empresas, familias, y dice, yo me voy de Argentina porque no quiero pagar el impuesto sobre bienes personales. Perfecto. Te vas, pero dejás a tu mujer y a tus hijos. Claro. No me importa, me quiero ir, me dice mi mujer, me hace la gamba. Bueno, Sí. mejor que tenga un acuerdo de separación y un acuerdo que diga que no le va a reclamar abandono de hogar porque jurídicamente el sujeto hizo abandono de hogar y entonces yo como sé que el vínculo personal no lo sigue atendiendo. Claro. Entonces, eso implica que hasta la situación de repatriación hay que sentarse en el núcleo familiar y decir, bueno, esto es cómo se va a comportar, esto es lo que va a hacer y esto es lo que no puede hacer. Y me han surgido casos donde se tuvo que analizar y se fue planificando. Generalmente se va el hombre, luego el próximo ciclo lectivo se va la mujer con los hijos menores, porque generalmente son patrimonios que quieren dejar de estar alcanzados, pero también hay un hijo menor, ese tipo de cuestiones. Claro. Bueno, y pueden no liquidar los bienes en Argentina, pero tiene que ser todo digamos, planificado. Auténtico. Pero seguro de seguro, se va y no vuelve. Está clarísimo. Sergio, mira, aquí Patricia, no sé si querés activar el micrófono, así ya vamos cerrando. Algo que le preguntaba de la ley 27430, Patricia. Mientras Patricia activa el micrófono ahí, Sergio, después no sé si querés, Sí, al hola. último, comentar algo que haya, no sé, en materia legal, algo o de tributaria para el tema de las pymes ahora con lo que estamos pasando con el coronavirus acá en Argentina. Ahí le doy la palabra ahora a Patricia. Sí, hola, ¿cómo están? Quería consultar sobre la 27430 que la habías mencionado anteriormente. Hay un decreto del año 2018 que grava la ganancia de renta financiera. Quería saber si es que estás al tanto de ese decreto, si das consultorías sobre ese tema. Sí, doy consultoría sobre ese tema, estoy, digamos, al tanto de eso, pero hay que tener en cuenta que lo que se solió llamar renta financiera, en realidad la ley 27430 lo que hizo fue tomar el esquema general de liquidación de impuestos y a ese esquema general le agregó pequeños esquemitas adicionales, se llaman cédulas de impuestos. Dentro de esos pequeños esquemitas adicionales de cédulas de impuestos, fueran todas definiciones políticas, que no viene al caso meternos de quién fue el promotor de todo ese tipo de cuestiones, pero cada cédula de impuestos establecía un mecanismo especial de liquidación. Lo que sucedió es que era engorroso de liquidar, engorroso que el contribuyente tenga el material y no generó recaudación. Y después sucedió el debacle, digamos, del tipo de cambio argentino, inflación y demás. Entonces, ciertos elementos que eran llamados renta financiera, que en realidad son rentas cedulares, que tienen un artículo específico al cual se determina la base imponible, el impuesto y demás, algunos fueron dispuestos exentos para el periodo fiscal 2019 y derogados a partir del año 2020, y otros siguen vigentes. Entonces, cuando uno habla de rentas financieras, tiene que decir, bueno, esta es la renta que quiero tratar, por ejemplo, intereses de un plazo fijo, intereses de bono, no sé, compra-venta de criptomonedas, o sea, tengo que decir qué es lo que quiero trabajar, porque eso tiene que ver con la renta cedular, para después decirte, bueno, esto está exento en este año, esto ha sido derogado el año siguiente, esto no fue derogado y esto va a tributar al 5 o al 15, hay que ver de qué se trata la renta puntualmente. Perfecto, perfecto, muchas Perfecto, gracias. Sergio. Antes de que Sergio ya nos dé lo último, que es básicamente materia fiscal que tiene que ver con la pandemia que estamos viviendo ahora, ahí les aclaro a todos los que quieran sumarse al grupo de WhatsApp que tenemos esta red, me mandan un WhatsApp al teléfono que les escribí acá en el cuadro de diálogo, lo agrego, y ahí vamos a estar compartiendo con Sergio, bueno, todo el material, todo lo que él tiene. Incluso también pueden interactuar con él y con los otros miembros de la red. Lo último, ahí es importante en esa red que ustedes también propongan temas, o ustedes mismos también pueden proponer reuniones o por ahí presentarse en lo que hacen en sus empresas, porque esa es la idea de este networking, que se conozcan todos para poder después hacer relaciones de negocios, simplemente ayudarnos entre nosotros. Bueno, Sergio, te cedo la palabra. Bueno, a ver, yo a veces pienso que esta cuestión del coronavirus es un título casi obligatorio dentro de todo lo que tenemos que hablar, y a mí me gusta separar a veces la paja del trigo. Digo, ¿cuánto hay de materia fiscal en este coronavirus y cuánto era que ya existía la situación subyacente y se empieza a advertir ahora? En materia fiscal
lo que estamos viviendo ahora no es más que la consecuencia de lo que tenía que pasar por el contexto económico que estamos viviendo, por el resultado de las finanzas públicas, y el coronavirus lo que hizo fue agravarlo. Y en la cotidianidad de la administración tributaria de los contribuyentes, tal vez el mensaje que uno tiene que dispersar, ya sea al cliente o a los amigos o conocidos que tenga, es el diario o de pronto los programas económicos pueden decirnos que hay determinado beneficio. La ley puede decir que hay determinado beneficio, pero objetivamente, en la práctica, esa ley es reglamentada de forma de ir cercenando la capacidad del contribuyente de utilizar un beneficio específico. Y esa posibilidad es porque le da demasiado poder reglamentario al reglamentador de turno, Poder Ejecutivo y AFIP o algún otro brazo ejecutivo que se decida. Y uno de los elementos que se ha convertido más importantes para la PYME es tener el certificado PYME. Hoy por hoy una PYME que no tiene un certificado PYME es un sujeto tributario que soporta la carga tributaria máxima. Desde el punto de vista fiscal, económicamente se nos dice, esta es la carga tributaria del contribuyente, pero si no tenés el certificado PYME, no vas a tener esta carga tributaria. Se legisla diciendo, la carga tributaria es hasta acá, y con el certificado PYME tenés esto, y en los medios nos dicen, la carga tributaria es esta, y nunca nos dicen que si no tenés certificado PYME, la carga tributaria va a ser esta. A eso le tenemos que sumar el efecto financiero. En situaciones, en estas épocas de COVID, la existencia del certificado PYME fue vital, porque si yo no tengo certificado no puedo acceder a los programas de asistencia. Y a su vez, lo que está pasando con este gobierno es, replican la filosofía que ya se vio del gobierno anterior, es decir, en la ley se ofrece un beneficio, pero se establecen tantos condicionantes que el contribuyente PYME muchas veces no puede. Algo que sucedió que es una locura, que es el programa de financiamiento de los sueldos de los empleados. Y la norma dice, quien vendió, aunque sea 1 centavo más que el año pasado, no tiene acceso al beneficio. Se olvida del impacto de la inflación, se olvida del impacto de un montón de cosas. Eso es, en realidad no es que se olvida, lo hacen a propósito. Entonces, yo lo más que tengo para decir que en realidad cuando uno va a desarrollar una actividad, lo que tiene que hacer es no solamente preguntar si paga IVA o no paga IVA, si paga ganancias o no paga ganancias. Está obligado a planificar, y la actividad de planificación hoy, siempre, lo quiero siempre, cada vez lo veo más patente. La formación del contador público, lisa y llana como sale de la facultad, no tiene formación para tratar de buscar, ni le digo los resquicios en el sistema legal, para usar los beneficios que ofrece la legislación argentina. Hoy en Argentina no se puede hacer negocios sin planificar, no solamente considerando el derecho positivo habitual que se enseña en la facultad, impuestos a las ganancias, IVA, ingresos brutos, ese tipo de cosas, sino todos los vehículos que permiten escaparse de la dureza de la ley. Un simple certificado de no retención es fundamental para una PYME, un simple certificado PYME es fundamental para una PYME. Eso no era así, hoy es así, y hoy es, si se quiere, el certificado del inicio de un montón de trámites que luego yo voy a quedar habilitado a posterior desarrollar. Y bueno, esta situación del COVID, lo único que hizo fue magnificar lo que le puede pasar a una PYME si no tiene un certificado, o magnificar lo que le puede pasar a una PYME si no conoce y reconoce que para que le dejan de retener ingresos brutos tiene que tener certificados de no retención. Y para eso tiene que tener su sector administrativo habilitado. Hoy todos venden por internet. Todos usan Mercado Pago. Bueno, Mercado Pago es una aspiradora fiscal. Y si no tenés los certificados, te destruye financieramente. Ahora, anda a decirle vos a un cliente PYME que tiene un contador que simplemente le hace el IVA y se vuelve loco para liquidar el IVA a través del Mercado Pago con toda la información que da, que el contador te gestione un certificado de exclusión de retenciones en, no sé, 18 jurisdicciones provinciales. Ni loco lo va a poder hacer, porque no tiene clave fiscal, no tiene el tiempo, no tiene las herramientas. Bueno, lo que es un gran desconocimiento en la PYME argentina, porque tal vez lo que habría que hacer, pienso yo, es, así como cuando uno estudia abogacía, uno hace el CPO, que es te orientás a derecho administrativo. Ahí se cortó. Te cortó Sergio. Se cortó. No sé dónde se tildó, pero tal vez lo importante es, si alguien va a hacer negocios, tiene que tener el asesor. No sé si me escuchan. Sí, ahora sí. Te escuchamos Si perfecto. alguien va a hacer negocios, el mejor consejo que puedo dar es, voy a hacer negocios en Argentina, tengo que tener el asesor contable que me hace la cuestión metódica y sistemática en Argentina,
y luego tengo que tener el asesor fiscal que me ayuda con la planificación y el entendimiento de la norma, que forzosamente no puede ser la misma persona, porque si haces el IVA no tenés tiempo para pensar en el negocio del cliente. Eso es lo que le digo a todos. Hoy en Argentina ya es imposible que un asesor haga todo, no le da el tiempo material a la persona para hacerlo, ni la posibilidad de leer y aplicar la cantidad de normas a las que estamos sumergidos. Y eso es un problema en nuestra jurisdicción. Y para cerrar, eso nos llamamos Consultora Conecta. Justamente trabajamos en red con serie de profesionales que cada uno está en un foco. Y por el otro lado, lo que buscamos fundamentalmente es que los clientes de nosotros, todos los empresarios y los profesionales que están en nuestra red, hagan negocios entre ellos. Así que bueno, más que nada, ahí veo que un montón me mandaron WhatsApp, así que ahora los voy a sumar en breve. Estamos la gran mayoría de los que estamos acá en el WhatsApp, lo cual ahí pueden hablar por el grupo o en privado. Bueno, como les decía, ustedes pueden proponer las reuniones también. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a todos y nos estamos viendo. Gracias, Sergio. Gracias, Gastón. Muchas gracias.